Emi, tienes el audio desactivado. Gracias, Diego. Les quería dar la bienvenida a todos. Gracias por atender a esta invitación. Comenzamos hoy el segundo conversatorio de la carrera de biotecnología, tomando en cuenta que como la nueva pandemia ha destacado el rol que la biotecnología puede tener en la generación de soluciones en este tipo de problemas, hemos visto la necesidad de compartir con graduados exitosos de nuestra carrera cuáles han sido sus motivaciones para estudiar la misma y cuál es el futuro que han visto luego de graduarse como ingenieros en biotecnología. Les quiero dar la bienvenida a Diego Valdospinos, Estefanía Almeida, Edgar Velastegui y Erika Bodniza, quienes nos van a acompañar hoy, y a Carlos Moyota, quien va a ser el moderador de este conversatorio. Les pedimos, por favor, que apaguen sus micrófonos y sus cámaras para no interrumpir la transmisión. Si tienen preguntas o consultas, las pueden hacer a partir del chat y de acuerdo al tiempo que tengamos, vamos a ir respondiendo las mismas. Les agradezco su asistencia, les doy la bienvenida, chicos. Siempre es un placer tenerles de vuelta en la universidad, que va a ser siempre su casa, y nosotros siempre estaremos orgullosos de ustedes. Bienvenidos. Muchas gracias, Emi, por sus palabras. Estimada comunidad, Biotecnología UDLA, manteniendo su compromiso por fomentar los espacios de divulgación científica, les da la bienvenida al segundo conversatorio denominado Biotecnología, Motivaciones y Aspiraciones. Acerca de la pandemia del COVID-19, el mundo de la ciencia y la innovación están desplegando esfuerzos para apoyar la emergencia. Estamos viendo en tiempo real a científicos colaborando a nivel mundial en una carrera para desarrollar una vacuna. En esta carrera, un nombre ha salido a relucir al mostrar el potencial de su aplicación, la biotecnología. Pero, ¿qué hay detrás de las personas que la ejercen? 4 de nuestros exalumnos nos contarán qué los motivó a estudiarla y cuáles son sus aspiraciones en el futuro. Antes de comenzar, permítame presentarlos. El día de hoy contamos con la participación de la ingeniera Erika Bodniza Morales, quien cursa la maestría en Food Technology en un programa interuniversitario entre la Universidad de Gante y la Universidad Católica de Lovaina, también de la Máster en Fisiología y Producción Vegetal por la Pontificia Universidad Católica de Chile, Estefanía Cecilia Almeida Galarza, así como del ingeniero Edgar Andrés Velastegui González, quien en la actualidad se encuentra cursando un doble doctorado en Ciencias de la Ingeniería con mención en Ingeniería Bioquímica por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y en Ciencias Agronómicas y Bioingeniería por la Universidad de Lieja. Y por último nos acompaña el ingeniero Diego Valdospinos Benalcázar, quien está cursando la maestría en Biotecnología Avanzada y Biotecnología Industrial por la Universidad Autónoma de Barcelona. Algo importante de comunicarles es que las personas que deseen conocer más de la carrera y que hayan pensado en estudiar la misma, pueden contactarse al correo electrónico que está colgado en el chat de la conversación para recibir más información y concertar una entrevista con la coordinadora. Nuestro conversatorio tendrá una duración aproximada de 50 minutos y se ha destinado un espacio al final del mismo para la generación de preguntas, por lo cual la persona que desee formular alguna interrogante deberá colocarla en el chat para que sea contestada. A nuestra audiencia les pedimos de favor apagar sus cámaras y colocar sus micrófonos en silencio. Bueno, mis estimados, les reitero la bienvenida a este espacio. Quiero contar una pequeña particularidad. Los 4 personas que nos acompañan el día de hoy en su momento fueron asistentes de laboratorio. Stephanie y Edgar estuvieron en la universidad en la época en la que yo fui estudiante. Lo que les puedo decir a ambos es agradecerles mucho por la confianza y el apoyo que me tuvieron en su momento. Mientras que Erika y Diego son rostros más familiares para los chicos que en la actualidad están cursando la carrera. Esta es su casa, como les mencionó Emi. Estamos gustosos por poder verlos de nuevo. Para comenzar, quisiera preguntarles cuáles fueron sus primeros acercamientos a la ciencia. ¿Cuál fue la primera ocasión en la que escucharon el término biotecnología y qué les motivó a seguirla? Por favor, Erika, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, en primer lugar quería saludar a todos. Veo que hay muchos conocidos, estudiantes que fueron mis pasantes. Les extiendo mis saludos desde acá, igual familiares y obviamente a ti, Carlitos, y a mis demás colegas. Bueno, yo podría decir que mi interés por la ciencia surgió desde el colegio.
siempre en el colegio tuve esta oportunidad de artes liberales y ciencia en las que siempre tuve la oportunidad de escoger materias relacionadas con biología, química, y obviamente si tenía la oportunidad lo hacía. Y en realidad, bueno, la primera vez que escuché el término biotecnología fue durante el último año de mi colegio. También en realidad tuve mucha información que mi hermano me compartió acerca de biotecnología, y al revisar programas de biotecnología, que bueno, en realidad en Ecuador la oferta era limitada en ese tiempo, muchos de los programas que revisé también fueron en universidades de afuera, pero bueno, por diferentes motivos decidí quedarme en Ecuador y estudiar la carrera. Creo que obviamente el mismo gusto por la ciencia fue lo que me motivó a escoger mi carrera, pero en realidad siempre tuve en mente el interés de poder utilizar a la ciencia y no solo aplicarla en laboratorio, sino también tener esa capacidad de crear el vínculo entre ciencia y la industria. Y yo creo que por esta razón me escogí biotecnología y específicamente el programa de la UTLA. Y tú, Diego, ¿también sentiste esa motivación por vincular ciencia? ¿Qué nos puedes contar sobre tu experiencia? Bueno, chicos, buenas tardes. Eh, Muchas gracias por la introducción, Carlitos. Bueno, mis primeros acercamientos, como dijo Eri, con la ciencia, yo me remitiría directamente a mi época de colegio, obviamente. Creo que uno de los experimentos que muchos de nosotros lo habremos hecho es cuando germinas una planta en un vaso con algodón y le pones agua. Algo tan sencillo, pero con el tiempo te das cuenta que tiene un fundamento teórico importante y complejo. Entonces, de igual forma, creo que las prácticas de laboratorio que tú tienes dentro de tu colegio, así sean pocas, siempre me hicieron a mí preguntarme el porqué de las cosas. Entonces, la primera vez que escuché el término de biotecnología, igual que Eri mencionó, fue en sexto curso, cuando no sabes qué seguir, cuando no sabes en qué te puedas desarrollar. Asistí a diferentes charlas vocacionales, a diferentes ferias de las universidades, donde obviamente gente que sabe más del tema, que ha estudiado esta carrera, te puede dar una idea más clara sobre las diferentes aplicaciones que tiene la misma. Entonces, me gustó bastante el saber en qué área podría encajar de la biotecnología. Creo que la combinación de estas ramas entre la biología y la química hacen que la biotecnología sea un campo que le queda bastantísimo por explorar y tiene diferentes oportunidades en la investigación para el desarrollo o mejoramiento de algo en específico, sea un producto o sea un servicio. ¿Y qué me motivó a seguir biotecnología? Pues bueno, principalmente, como les mencionaba, el descubrir el porqué de las cosas. Siempre me considero una persona que le gusta saber qué pasa hablando en términos científicos, y creo que ir más allá de un concepto teórico es algo que forma tu pensamiento crítico. También creo que la parte experimental es muy importante. En la UDLA, al menos desde el primer semestre, hemos estado involucrados en lo que es prácticas de laboratorio, lo cual eso cambió mi forma de ver las cosas. Por lo general en el colegio no tienes muchas prácticas y no tienes estas oportunidades que te da la universidad, entonces es algo que se aprovechó bastante. Chicos, les pregunto lo siguiente. Una vez que ya comenzaron con sus estudios, ¿cómo fueron los primeros semestres de la universidad? ¿En algún momento tuvieron alguna duda acerca de si esta era la carrera indicada? Edgar, por favor, ayúdanos contestando esta interrogante. Bueno, buenas tardes con todos los presentes. Un gusto saludarles. A ti, Carlos, también un gusto. A Emilia también. Y bueno, ya pasó hace algún tiempo esto de que yo entré a biotecnología, y realmente de por sí la transición entre el régimen educativo del colegio hacia la universidad es diferente, pues las exigencias son diferentes, las dinámicas son diferentes. Y aparte de eso, hay que considerar que en los primeros semestres de universidad, el desarrollo de la inteligencia también es más complicado, pues se empieza a ahondar en lo que es la inteligencia espacial, la inteligencia lógica matemática, etc. Ahora, en el caso particular de biotecnología es un poco más complicado por la transversalidad de esta carrera, pues ofrece un amplio abanico de ciencias básicas como la química, la biología, la matemática, y ya de por sí son complicadas. Entonces, esto en algún momento yo creo que a todos nos ha hecho dudar
de si estamos bien encaminados o no, pero luego esas dudas se van subsanando. Yo creo que en ese momento de los primeros semestres de universidad, la oferta como tal que ofrecía esta carrera para mí era muy atractiva y me gustaba mucho. Y también en ese momento me sentía con las capacidades de poder asumir ese reto. Entonces, genera dudas, sí, pero no me arrepiento de haberlo hecho en todo caso. Y para ti, Stephanie, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Steffi, creo que tu micrófono está en silencio. Ya, ahí sí, les decía, bueno, perdón, buenas tardes. Gracias, Demi Carlitos, por el espacio. Bueno, la verdad es que nosotros somos la primera promoción, somos parte de la primera promoción con Erika y con Edgar. Y la verdad es que cuando entré a la universidad, al menos yo tenía esta duda de, ok, voy a hacer primera promoción y tal vez voy a hacer el conejillo de Indias en una carrera que es nueva en una universidad. Pero la verdad es que para nosotros fue súper bueno. Nunca nos faltó absolutamente nada, nunca nos faltó ni un solo reactivo, ni espacio para prácticas, ni buenos profesores. De hecho, tuvimos profesores excelentes. Y obviamente, como mencionaba Edgar, los primeros semestres sí que fueron un periodo de aprendizaje, de adquirir conocimientos básicos, que tal vez en su momento, por ejemplo, en lo personal, yo decía, ¿por qué tengo que recibir tanto cálculo? O sea, en verdad, para mí era como súper complicado entender por qué tanto, pero resultó que cuando ya llegué a bioprocesos, por ejemplo, tenían tanto sentido el poder trabajar con ecuaciones diferenciales y así como con el resto de materias que uno tal vez al inicio se cuestiona de por qué estoy recibiendo esto. O sea, al final parece que no es biotecnología, pero todo llega a tener un sentido. Yo no dudé si biotecnología era o no la carrera adecuada, pero sí me preguntaba y sí pensaba que tal vez lo que yo había escogido tenía un componente de ingeniería muy fuerte que al final para la aplicabilidad que tiene la biotecnología es súper necesario. Pero para discernir si uno está o no en la carrera adecuada es súper bueno tomarse en serio materias como introducción a la biotecnología, como todos los días B que tenemos en los diferentes semestres, las jornadas FICA, sobre todo en los primeros semestres, que todavía uno tenía materias compartidas con otras carreras de la misma facultad y te permitían evaluar si es que estabas o no en el lugar correcto. Muchas gracias, Steffi, por tu respuesta. Eri, otra interrogante. ¿Cómo fue la transición de pasar de ser estudiantes a profesionales dentro de la propia institución en la que ustedes estudiaron? ¿Cuál fue el mejor recuerdo que tuviste de esta etapa? Bueno, debo decir que al comienzo cuesta un poco en realidad, sí cuesta, pero es porque pasas a estar, llamémoslo así, del otro lado. Entonces, asumes responsabilidades, tienes funciones y es un proceso nuevo al cual, sin lugar a dudas, debes adaptarte. Pero después vas asumiendo ese rol como personal UDLA y la verdad que para mí fue una experiencia muy enriquecedora. Siempre la voy a recordar. Disfruté muchísimo trabajar, especialmente por la universidad, ver tanto crecimiento, tantos cambios positivos desde el año que obviamente yo entré como estudiante y creo que poder ser parte de esos cambios es algo que siempre voy a recordar. Y bueno, creo que el mejor recuerdo siempre va a ser haber tenido la oportunidad de trabajar por mi carrera y mejorarla cada día, obviamente, pero también el formar parte de un grupo de trabajo que, bueno, en mi caso fue liderado siempre por Emilia y que siempre remó y rema hacia el mismo lado. Entonces yo creo que te sientes muy a gusto trabajando en un equipo así y para mí fue una linda experiencia y obviamente sumado que tienes la oportunidad de compartir con tantas áreas diferentes de la universidad que
con las que mientras eres estudiante obviamente muchas veces ni siquiera interactúas o ni siquiera las conoces. Gracias, Eri. Edgar, para ti, bueno, ¿qué nos puedes contar sobre tu mejor recuerdo trabajando para la universidad y cómo fue esa transición? Bueno, yo me gradué en el año 2014. Me acuerdo que hice una tesis sobre enzimología bajo la tutela del profesor Rommel Granja. Entonces, coincidencialmente, él tuvo que dejar la universidad para hacer su doctorado y con eso dejó algunas materias vacantes. Entonces, antes de yo ser asistente de laboratorio, fui docente de físico-química, me recuerdo. Entonces, y cuando fui asistente de laboratorio también por algunas circunstancias asumí las materias de enzimología, de biología celular en algún momento. También tuve la oportunidad de dirigir algunas tesis de pregrado con algunos chicos excelentes que hasta ahora lo recuerdo con mucha estima. Y para mí fue un reto como tal hacer todo eso, aprender muchas cosas. También aprendí cosas ajenas a biotecnología de índole administrativa, pues también en ese momento coincidió que entramos a un proceso de acreditación por la CNA, recuerdo. Entonces todo eso fue muy enriquecedor. La gente con la que trabajé fue un privilegio para mí trabajar con ellos, gente muy valiosa, alumnos, profesores. Y pues esta experiencia para mí de estar en contacto continuo con la academia me permitió definir mi futuro, ¿no? Que es la de ser investigador, de desarrollar nuevos conceptos, y pues eso es en lo que estoy ahora. Entonces, no te podría decir algo específico como tal que yo recuerde, pero porque todo fue bueno, ¿no? Entonces, eso. Gracias, Edgar. Diego, algo que quisiera conocer y con motivo de tus estudios de posgrado, los que estás realizando, te pregunto, ¿en qué te basaste para optar por una determinada maestría o doctorado? ¿Lo consultaste con los profesores de la universidad en su momento? Bueno, Carlitos, para seleccionar primero el área en la que yo quise especializarme, yo te diría que tengo una pasión por el área industrial, los bioprocesos, las diferentes oportunidades de aplicaciones que se pueden realizar a partir de un microorganismo para generar diferentes soluciones y obtener algún producto o que un proceso sea más viable. Me gustó bastante. Eso me motivó a seguir leyendo acerca de esta área desde un inicio y el potencial que tiene en la ciencia. Entonces, ¿de dónde se remite esto? Desde que estaba cursando la materia me gustó bastante. Tuve muy buenos docentes, la profe Diana, la profe Ale. Sé que muchos dirán que es una materia muy complicada y pesada, pero a mí me gustó bastante, le tomé mucho cariño. Y además creo que las pasantías y tesis confirmaron mi gusto hasta esa rama, ¿no? Y bueno, también agradezco a mi amigo Edgar, que me enseñó bastante sobre el tema. De hecho, en cierta forma hizo que me incline también por esta rama de la biotecnología industrial, porque juntos hicimos la tesis ahí de pregrado en el laboratorio, entonces salió un muy buen trabajo. Entonces, me gusta bastante esta área. Y bueno, para seleccionar un posgrado, como te mencioné anteriormente, me gustó mucho el programa. Uno consulta siempre antes de tomar una decisión, evalúa diferentes factores, incluyendo la ciudad, el país, y hasta el momento no me ha decepcionado. Creo que Barcelona es una ciudad que tiene diferentes empresas en el sector biotecnológico que se dedican netamente a hacer biotecnología. Entonces he tenido, de hecho, la oportunidad de elaborar mi tesis de posgrado en una de estas empresas y poder aplicar lo que es estos conocimientos que uno adquiere de pregrado y complementarlos con los estudios de posgrado. Y siempre uno mantiene contacto con profesores, es parte esencial de tu formación académica, les llegas a coger bastante cariño. De hecho, entablas una relación de amistad con muchos de ellos y les agradezco también bastante por su labor al momento de enseñar. Creo que es una vocación que no todos tienen y obviamente también influye en las ganas que uno tiene de enseñar y ayudar a los chicos en su momento, cuando estaba ahí trabajando en el laboratorio.
transmitiéndoles un poco de lo que yo sé en diferentes proyectos y actividades dentro del mismo, y es fundamental transmitir estos conocimientos hacia las demás personas. Creo que como biotecnólogos tenemos siempre que seguir dando información a las personas y que todos tengan la oportunidad de aprender lo que nosotros hemos aprendido a lo largo de nuestras carreras. Gracias, Diego. Stephanie, la misma pregunta para ti. Bueno, yo en realidad no recuerdo haberlo consultado con alguien que haya sido mi profe en la carrera cuando yo fui estudiante, ya que, bueno, yo me gradué en 2014 y me fui de maestría en el 2017. Pero sí que lo conversé con quienes eran en ese momento profes de la universidad y mis colegas, mis compañeros de trabajo. Y la verdad fue súper importante haber conversado con ellos en el momento en el que yo iba a aplicar a la maestría. La verdad es que decidí igual esperar a tener algo de experiencia laboral antes de lanzarme por una maestría, y originalmente yo quería hacer genética molecular vegetal, pero después me empezó a interesar la fisiología y conforme seguía pasando el tiempo, me empezó a interesar la aplicabilidad que tenía la biotecnología vegetal. O sea, no solamente quedarme en la investigación, sino llevarlo al campo. Y me di cuenta que para eso necesitaba no tener solo conocimientos moleculares y de fisiología, sino también necesitaba saber un poco de agronomía. Esa fue una de las razones por las que yo escogí la maestría de fisiología y producción vegetal, y específicamente en Chile, porque Chile es un país en donde primero se aprovecha muchísimo el tema de la contrastación con Europa y Estados Unidos, y grandes empresas de biotecnología vegetal hacen, por ejemplo, pruebas de ensayos para nuevas variedades, ya sea de cultivos anuales o de frutales, y también tienen empresas de multiplicación de semillas. Es un país que tiene una fruticultura impresionante, y al ser un país que tiene muy poco suelo cultivable, ellos manejan agricultura intensiva y lo hacen increíblemente bien. Entonces, también una de las cosas que me interesaba era, bueno, en la realidad, en lo más cercano, que al final es Latinoamérica, ver qué están haciendo y cómo lo podremos aplicar acá. Gracias, Steffi. Ahora, bueno, me gustaría cambiar la modalidad. En el contexto de la pandemia del COVID-19, les pregunto, mis queridos chicos, ¿cómo creen ustedes que va a evolucionar el devenir de los biotecnólogos en el futuro? ¿Cuál creen que sea el papel que vamos a jugar en el desarrollo de la sociedad? Steffi, por favor, vamos a comenzar contigo. Claro, bueno, yo creo que dada la situación actual, es posible que las personas que están encargadas de tomar decisiones a nivel mundial, pero ojalá específicamente aquí en Ecuador, puedan darse finalmente cuenta de la importancia del desarrollo de la ciencia, especialmente de la biotecnología, no solamente en la parte de investigación, sino ya como una industria, ¿ya? Considero que igual nosotros, al ser ingenieros de biotecnología, por el componente politécnico que tenemos como ingenieros y no tener una formación que contempla solamente el conocimiento de actividades técnicas, igual está en nosotros la responsabilidad de utilizar las herramientas que tenemos para desarrollar esta industria en el país. En marzo, la universidad organizó con la Federico Santa María en Valparaíso un curso de biosensores, y conversando con una profesora, ella se sorprendía un montón cuando nos preguntó si teníamos aquí una empresa que sintetizara primers, y nosotros le dijimos como no, o sea, los primers solo se importan, y ella en verdad se sorprendió. O sea, en realidad sí, sí estamos atrasados si nos comparamos con nuestros vecinos como país, pero al final, como les decía, mejorar esta industria depende de nosotros, y no solo de los que ya nos graduamos, no solo de los que están ahorita haciendo la tesis, sino de quienes están formándose también, porque obviamente somos un colectivo que necesita empezar a desarrollar para lo que tanto ha estudiado. Y obviamente, bueno, en nuestro país necesitamos políticas públicas
y una legislación que sí nos acompañe o que por lo menos no sean tan restrictivos. Y ahorita, en todo lo que viene, todo lo que va a pasar a nivel mundial, yo creo que nosotros vamos a tener dos opciones, igual que posiblemente todos los demás profesionales de las otras ramas. Nosotros tenemos la opción de intentar generar trabajo y tenemos la opción de intentar conseguir trabajo. Entonces sería súper interesante ver qué decidimos los biotecnólogos para ver qué es o qué va a pasar con el futuro de la biotecnología aquí en Ecuador. Gracias, Steffi. Diego, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, yo coincido bastante con lo que dijo Steffi. Creo que el papel del biotecnólogo es muy importante y no solo a nivel de detección de pruebas mediante una PCR, sino que en búsqueda y de investigación temprana de una posible vacuna. Hemos visto cómo diferentes empresas biotecnológicas en todo el mundo y varios grupos de investigación se encuentran realizando diferentes pruebas preclínicas y clínicas para el desarrollo de una vacuna. Y hemos visto hasta el momento que lo vulnerables que podemos ser nosotros como seres humanos, y es importante que la investigación sea el pilar fundamental, no solo de entidades públicas y privadas, sino también de los diferentes departamentos de investigación de cada centro educativo superior. Y yo creo que es fundamental que en conjunto se busque ayudar para un bienestar común. Como podemos ver, una enfermedad no distingue clases sociales ni absolutamente otro tipo de factores que puedan influir. Entonces, yo creo que es necesario evitar poner obstáculos en procesos que paran o retrasan una investigación, como lo mencionó Steffi en el caso de los primers, que es una tragedia esperar 3, 4 meses para que te lleguen. Y creo que debemos dar más apertura al diálogo, ¿no?, por parte de las autoridades que estén competentes, y también la obtención de convenios que ayuden a fomentar la investigación temprana, no solo de esta enfermedad, sino de diferentes tipos de enfermedades o diferentes tipos de riesgos que puedan surgir más adelante. Como te mencioné anteriormente, en otras palabras, creo que debemos estar preparados como país y sobre todo como científicos y biotecnólogos para poder actuar de forma eficaz para un posible problema. Después de esta emergencia sanitaria, te dije que quedó al descubierto que el papel del científico y en específico del biotecnólogo es mucho más importante de lo que muchas personas lo describen. Y lo que me parece más grave, otras personas lo desconocen. Entonces me resulta un poco complicado creer que a estas alturas se desconozca sobre esta carrera y sobre sus distintas aplicaciones que uno puede realizar en base a nuestros estudios. Y que espero y aspiro que la sociedad tome más en cuenta a los biotecnólogos, ya que muchos de nosotros contamos con las capacidades necesarias para afrontar diferentes tipos de problemas. Obviamente cada uno en sus ramas en las que se ha especializado, cada uno tendrá más experiencia en ciertos detalles que otros, pero se puede aportar con un granito de arena para la solución de un problema en concreto. Como mencionaba, valorar un poco más el trabajo de un biotecnólogo es importante, y empezar por nosotros mismos, inculcando y transmitiendo conocimientos a personas que todavía no saben sobre esa carrera y las aplicaciones que tiene a futuro. Entonces quiero creer que después de esta pandemia se valore más y que las autoridades sepan evaluar el trabajo que nosotros realizamos. Nos preparamos por varios años para salir al sector laboral, creo que son 4 o 5 años de carrera más año y medio, 2 años de maestría, y es hora de que se nos tome en cuenta en hospitales, en empresas y no solamente en universidades y grupos de investigación, que es por lo general donde más se toma en cuenta el biotecnólogo, porque las universidades conocen las capacidades que tiene un biotecnólogo, conoce en qué puede aportar en la ciencia, en la investigación, pero otros sectores como hospitales o empresas no las conocen a ciencia cierta. Habrá sus excepciones, obviamente, que sí las conocen, pero son empresas limitadas. Entonces, creo que es importante que este porcentaje, que hoy en día es bajo, deba ir subiendo con el tiempo y con la necesidad sobre todo. Y creo que esta pandemia es una oportunidad para el biotecnólogo para demostrar y saber qué es lo que podemos hacer dentro de este campo. Gracias, Diego, por tu intervención. Eri, ¿qué nos puedes comentar al respecto? ¿Cuál sería tu respuesta? Bueno, en realidad concuerdo mucho con Diego y Steffi.
y pienso que, aunque suene un poco redundante, siempre voy a considerar que los biotecnólogos y todos los científicos en realidad tenemos un papel fundamental en el futuro, pero también ahora, en el presente. Y creo que estos eventos, como la pandemia del COVID-19, en realidad sirven para que no solo la sociedad, pero también para que los gobiernos sepan y reconozcan la importancia de invertir en ciencia, en investigación, en tecnología, en innovación, pero por supuesto también sirven para que nosotros, biotecnólogos y profesionales, seamos realmente valorados. Yo creo que de esta forma, el vínculo, solo de esta forma en realidad, el vínculo entre la biotecnología y el desarrollo de la sociedad va a ser muchísimo más claro para todos. Vamos a futuro, obviamente, vamos a continuar aportando, pero creo yo personalmente con un rol mucho más protagónico, investigando nuevas tecnologías y métodos, mejorando procesos, creando productos para en realidad ser capaces de encarar estos desafíos y crisis sanitarias como la que vivimos hoy, pero obviamente siempre teniendo claro nuestro objetivo, que obviamente será contribuir con la sostenibilidad, con la salud, con la gestión y el manejo de nuestros recursos, con la agricultura y bueno, en una área que me interesa muchísimo, obviamente, con nuestros sistemas de alimentación. Ah, y solo para agregar algo más antes de, obviamente, y solo finalizo mi punto con esto, lo que mencionaba Steffi es algo muy importante y es que un poco analizando la situación política del Ecuador, creo que nos damos cuenta que en realidad los profesionales nos preparamos en una determinada área, pero por un motivo muy valioso. Y en realidad cuando se pretende legislar o crear nuevas normas, modificar existentes, en estas áreas en específico, yo creo que el asesoramiento de un biotecnólogo, de un médico, de un ingeniero, es vital en realidad, y así nos damos cuenta otro papel importantísimo que cumplimos nosotros en el desarrollo de nuestra sociedad. Muchas gracias, Steffi, por Eri, por tu intervención. Edgar, finalizamos contigo esta parte. ¿Qué nos puedes comentar? El audio está desactivado. Ok, lo siento. Esta situación en la que vivimos ahora es muy compleja y esto yo creo que obliga a la sociedad, como han dicho mis compañeros anteriormente, a reconocer a los científicos como pilar fundamental del desarrollo de la humanidad. Por sobre el futbolista, por sobre la personalidad de TV, con el respeto al que refiero sus carreras, ¿no? Pero esta coyuntura en especial posiciona a la biotecnología como actores principales, por ahora en la consecución y en el desarrollo de una vacuna. Y esto yo creo que es una oportunidad inmejorable para ocupar la idea de una transición a un modelo de una bioeconomía como tal, que es referida a la administración eficiente de recursos biológicos. Lo que se vuelve importante en países megadiversos como el nuestro, como Ecuador. Ahora no se ha propiciado la valorización económica de estas características por ahora, ¿no? Y ese yo creo que es el camino a seguir de la biotecnología y del biotecnólogo como tal. Y esto se da porque hay una falta de articulación entre el sector productivo y la academia. Yo creo que ya se ha escuchado a muchas personas hablar de un divorcio entre el sector productivo y la academia, lo cual no se ve en ese grado de desconocimiento en otros países, inclusive de Latinoamérica. Y esto es por falta de políticas públicas. De hecho, las políticas públicas y los políticos son esa pegatina que hay entre estos dos sectores. Hay falta de apoyo gubernamental para investigación y pues nosotros deberíamos ser los que primero fomentemos la transmisión de conocimientos hacia el público en general para desestigmatizar
a los organismos genéticamente modificados, por ejemplo, y hacer ver a la gente de que eso puede ser una entrada de capital muy importante para el país, que podría solucionar el problema que hoy por hoy es el principal, que es la pobreza, y que con esta pandemia se ha visto acentuada bastante. Entonces, ese creo yo que es por ahora el principal papel del biotecnólogo. Y más allá, pues está el desarrollo de nuevos procesos, entre otras cosas. Muchas gracias, Edgar. Estimada audiencia, les recordamos que si ustedes desean realizar preguntas en particular a nuestros panelistas, por favor, las pueden incluir en el chat de la reunión. Chicos, les quiero realizar otra pregunta. Esto es para ustedes. ¿Cuáles son sus aspiraciones en el futuro, tanto personal como profesionalmente? Quisiera comenzar contigo, Edgar, por favor. Bueno, personalmente a mí me gustan los objetivos a corto y mediano plazo. No es que tengo ya anotado lo que va a ser de mi vida de aquí a 20, 30 años. Pero por ahora es terminar los programas de doctorado en los que estoy inmerso. Después, tal vez, si sigo en la línea de investigación, aplicar a algún proyecto de postdoctorado. También en algún momento pienso inmiscuirme más en la parte industrial, pues yo decidí a la biotecnología industrial como mi especialización, entonces para allá estoy yendo. En departamentos de investigación y desarrollo de empresas biotecnológicas, en la temática de bioprocesos. Lamentablemente no a mucha gente le gusta esta rama de la biotecnología, pues nada más para hacerles notar, todo el mundo habla de llegar a una vacuna, pero nadie se pregunta, y de ahí después, ¿cómo se la va a producir? ¿En cuánto tiempo vamos a poder suplir la demanda mundial de vacuna? Entonces, esa es lo que a mí me interesa más. Y pues siempre mantenerse en una preparación continua, aprender toda la vida, desarrollar nuevo conocimiento, comunicar este conocimiento es lo que a mí me gusta. Y eso es lo que te puedo decir acerca de mí. Diego, por favor, ¿cuáles serían tus comentarios y qué es lo que esperas para tu vida? Bueno, mis aspiraciones a futuro, coincido con Edgar, creo que lo primero es terminar mis estudios de posgrado y luego tal vez pensar en un estudio de doctorado ya en algo más concreto y más específico, igual en el área industrial. Como les mencioné antes, creo que compartimos el gusto aquí con Edgar sobre esa rama, que me parece que es una rama muy interesante y que tiene bastante campo por explotar. Y como biotecnólogo, creo que una de nuestras principales características siempre debe ser el seguir aprendiendo. Creo que siempre hay cosas nuevas por aprender. Creo que es fundamental estar actualizados con nueva información que sale día a día. En la ciencia tú no te puedes quedar con un conocimiento o alguna información que salió hace 5 años porque es muy probable que esa información cambie. Y espero en su momento poder compartir también experiencias y conocimientos con otras personas. La divulgación científica es importante como podemos darnos cuenta y nos hace falta bastante. Creo que las oportunidades que uno tiene que también transmitir a otras personas. Y en la vida debemos ser recíprocos en todos los aspectos, así como conmigo en su momento profesores supieron inculcar valores y brindar aprendizaje, creo que me corresponde también a mí hacerlo de cierta forma, ¿no? Personalmente esta experiencia me ha servido bastante para madurar, no solo profesionalmente, sino personalmente, y ver las cosas de diferente forma a cuando tú eres estudiante, a cuando estás involucrado en un trabajo. Entonces vas aprendiendo de a poco y como consejo a las personas que estén pensando en realizar un estudio de posgrado, pues les puedo decir que es una de las mejores decisiones que pueden tomar. Eso te ayuda bastante a formar un carácter a nivel personal y sobre todo académico, que es lo que es el elemento diferenciador con las demás personas. Creo que el escoger un buen posgrado es importante y se puede tener también ahí una idea de lo que quieres hacer en tu vida, a mediano plazo o a largo plazo. También creo que el emprendimiento es una de las cosas que me gustaría en un futuro.
mediante una empresa biotecnológica igual asociada en el área industrial. Ahí tal vez podría ser socio con Edgar. Y innovar diferentes procesos, mejorar este tipo de procesos. También creo que dar una fuente de trabajo para muchos biotecnólogos es importante. Entonces, personalmente espero alcanzar todos estos objetivos que te acabo de comentar, para ayudar también a la investigación del país. Como podemos observar, nos hace falta bastante para estar a la altura de otros países que combaten esta pandemia o combaten otro tipo de enfermedades en desarrollo de nuevas tecnologías o nuevas vacunas. Y la única forma de conseguirlo es mediante el estudio y la formación académica que tengamos nosotros como científicos y las ganas que tengamos de aprender día a día. Creo que eso es fundamental. Siempre tener ganas de aprender y estar actualizados con los conocimientos que nos ofrecen a diario. Gracias, Diego. Stephanie, por favor, continuamos contigo. Bueno, yo creo que dentro de mis aspiraciones profesionales, si bien ya terminé la maestría, estoy dándole muchas vueltas a la idea de hacer un doctorado, pero no he encontrado el doctorado que sea o que se ajuste específicamente a mis intereses personales y profesionales. Así que bueno, sigo buscando. Y desde el punto de vista profesional y como en consecuencia de lo que yo les comentaba hace un momento, creo que está en nosotros el hecho de desarrollar la industria biotecnológica. Así que estoy preparando un proyecto que ojalá funcione en un futuro a mediano plazo, de tener una empresa de biotecnología, de desarrollar una empresa de biotecnología. Ese sería como el objetivo hablando propiamente de la biotecnología. Finalmente, la misma interrogante para ti, Eri, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, yo creo que en mi caso, obviamente la meta a corto plazo es adquirir todos los conocimientos y experiencias posibles que pueda, obviamente, adquirir aquí en Bélgica, donde estoy haciendo mi maestría, y obviamente terminarla con mucho éxito. Creo que después, obviamente, siempre mis metas han sido buscar oportunidades en la industria de alimentos, pero en realidad mi objetivo siempre ha sido iniciar mi propio negocio que obviamente vaya ligado a todo lo que es funcionalización de componentes de tantos materiales biológicos que tenemos nosotros a la mano en Ecuador, pero que muchas veces los hemos considerado residuos o desechos, y resulta en realidad que tienen muchísimo potencial para a partir de ellos obtener productos, ingredientes, aditivos, saborizantes que obviamente van a ser clave en la industria de alimentos de ahora a futuro, ¿no? Con todo esto de el desarrollo de la tecnología de alimentos. Creo en realidad que lo importante es darse cuenta que en sí, en definitiva, tenemos alimentos, pero la población sigue y seguirá creciendo. Y la clave, creo yo, es garantizar la alimentación de toda esa población creciente, pero siempre manejando de mejor manera nuestros recursos, porque sabemos que nuestros recursos son ilimitados. Entonces pienso yo que esa sería mi meta en realidad en este momento al finalizar mi maestría. Muchas gracias por sus respuestas. A partir de este punto vamos a contestar algunas de las interrogantes que nos ha hecho nuestra audiencia. Vamos a comenzar con esta pregunta. ¿Cómo cambiamos el panorama de retraso que vive el Ecuador en relación con otros países de la región? ¿Cuáles serían algunas acciones concretas? Por favor, Stephanie, ayúdanos con esta respuesta. Claro, gracias, Carlitos. Bueno, yo creo que una de las cosas importantes y más graves que vivimos como país es todo el tema de la falta de ética laboral que tenemos a todo nivel. O sea, el hecho de tener profesionales en todo nivel que meten en sus currículums que tienen contratos raros, que creo que esa es la primera acción que nosotros deberíamos tomar como profesionales, el ser muy, muy honestos, obviamente el asesorar a personas que están en posiciones de toma de decisiones para mejorar políticas públicas es muy importante.
Y también tenemos la capacidad de acoger las estrategias que hemos visto que han funcionado en otros países. En cuanto a acciones concretas, yo creo que las más importantes pueden ser lanzarnos. Es súper difícil pensar en un emprendimiento de biotecnología porque no es, por ejemplo, como un emprendimiento de marketing en el que no necesitamos tanto capital, pero sí que deberíamos nosotros mismos como profesionales o como futuros profesionales en biotecnología pensar en que nuestro rol no es solamente o no está solamente hecho para trabajar en la academia, que la academia es fabulosa, a mí personalmente me encanta, pero tenemos que pensar que nosotros al ser ingenieros en biotecnología tenemos que desarrollar productos que sean para beneficio del ser humano, para mejorar su calidad de vida, para mejorar el ambiente, para mejorar la alimentación. Entonces, sería eso. Concretamente, tenemos que empezar a producir. Edgar, tal vez tienes alguna información para complementar la respuesta que nos dio Stephanie. Claro, a ver, a mí me parece que hablando de la situación en relación a los países de la región, pongamos de ejemplo Chile, Brasil, Argentina también. Ecuador es el único país en donde el uso de organismos genéticamente modificados está prohibido. Entonces, partiendo de ahí, la biotecnología en Ecuador se halla esterilizada de alguna, poniéndole algún nombre como tal. Y esto es por la mala fama que en algún momento se le dio a los transgénicos. Ahora, la gente no sabe que, claro, está prohibido está prohibido la importación de semillas transgénicas. Sin embargo, los alimentos que entran a Ecuador son en base casi todo a transgénicos. Entonces, esa ley que me parece que es muy prohibitiva en todos los ámbitos, inclusive en el de producción científica, pues ha hecho que nosotros no podamos tener el desarrollo en base a una bioeconomía, como yo les decía anteriormente. Ahora, ¿qué hay que hacer? Tratar de modificar esas políticas públicas, hacer campañas de socialización, etcétera, etcétera. Es lo que nosotros podríamos hacer, conformar mesas de personas eruditas en el tema. Entonces, por ejemplo, en Chile hay fondos concursables para proyectos de desarrollo científico, pero esos fondos concursables no se quedan ahí, no se quedan en una publicación, por ejemplo. Esos fondos concursables son de alguna manera pagados por el sector privado, que es el que en algún momento lucra con ese conocimiento que el científico desarrolla. Entonces, esa es la economía circular que nosotros estamos tratando de buscar como biotecnólogos. Y en Ecuador, pues lamentablemente eso no sucede. Y no sucederá mientras haya un cambio de fondo. Eso es lo que puedo yo acotar con respecto a la pregunta. Muchas gracias, Edgar, por la respuesta y por la intervención. Tengo otra pregunta. Esta es para Erika. ¿Cómo podría la biotecnología de alimentos y sus aplicaciones ayudar a sobrellevar la crisis económica y alimentaria post-pandemia? Por favor, Erika, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, es una muy buena pregunta. Yo creo que aquí el rol de la tecnología de alimentos en realidad es crucial para aliviar la posible, en realidad, crisis post-pandemia que se desarrollará después. Y yo creo que lo resumiría en 3 componentes principales, que serían acceso, sostenibilidad y nutrición. Creo que, en primer lugar, hablaría de acceso y no solamente, obviamente, el acceso físico a los alimentos, sino a tener esa capacidad de desarrollar metodologías, técnicas que nos permitan a toda la sociedad, en realidad, sean grupos vulnerables hasta los más beneficiados, a tener acceso a alimentos de calidad.
y acceso también a alimentos que por lo general los tenemos tan cerca, pero simplemente no sabemos aprovecharlos de la mejor manera. Sostenibilidad por otro lado, porque creo yo que invirtiendo todos nuestros conocimientos para desarrollar procesos, por ejemplo, que involucren menor consumo de energía, mayor eficiencia en el uso de recursos naturales y no naturales también, por supuesto, es justamente clave para poder garantizar una continuidad de la alimentación. Y creo yo que por último también, del lado de la nutrición, porque pienso que la biotecnología y la industria alimentaria deben obviamente trabajar muy de la mano con la nutrición. ¿Y por qué es esto? Porque muchas veces encontramos nuevas formas de utilización, por ejemplo, de frutas, de vegetales, de granos, de tantos productos tradicionales que nosotros tenemos, por ejemplo, en Ecuador, y que obviamente servirán de mayor beneficio para nuestra salud. Entonces, creo que con esos tres componentes podría yo resumir el aporte de la biotecnología de alimentos a obviamente una crisis alimentaria futura. Ok, muchas gracias, Eri. Diego, tengo una interrogante para ti. Tal vez fue necesario que exista una pandemia como la que estamos viviendo, con todas sus consecuencias para la gente, para que ésta tenga una mayor aceptación con respecto a la terapia génica y otras terapias innovadoras, y en general un mayor desarrollo y aceptación de la biotecnología en el Ecuador. Gracias, Carlitos, por tu pregunta. Lamentablemente sí, desde un inicio. Creo que, como les mencionaba anteriormente, el hecho de que nos haga sentir vulnerables una enfermedad, sí o sí tenemos que tener en cuenta que va a tener consecuencias a futuro positivas y negativas. Y yo espero que la parte positiva sea el papel del biotecnólogo y que se empiece a tomar más en cuenta nuestro trabajo. Hemos visto, bueno, las personas que se encuentran graduadas como diferentes entidades públicas y de hecho el Ministerio de Salud eh, solicitando servicios de personas que puedan ayudar al control de esta pandemia. Entonces creo que es importante también involucrarnos un poco más con las entidades gubernamentales porque si no se tiene el apoyo de estas entidades y autoridades que son las competentes para tomar las decisiones importantes del país, creo que solos no lo vamos a poder conseguir únicamente como una universidad o como un grupo de investigación. Y creo que es bastante importante lo de la terapia génica, al menos acá se está haciendo bastante lo que es intentos de formulación de tipos de vacunas mediante los VLPs y he tenido la suerte de trabajar de forma directa con esas tecnologías. Entonces, una parte de mi tesis va enfocada también a la producción de BLPs. Entonces, creo que es importante también que se conozcan nuevos tipos de tecnologías que nos puedan ayudar a solventar este tipo de problemas. Y sí, lamentablemente, todas las consecuencias, tanto económicas, sociales, que trae esta enfermedad, lamentablemente nos coge de sorpresa a todos en todo el mundo, pero tenemos que levantarnos de alguna forma y yo creo que la forma de levantarnos es seguir aprendiendo, seguir conociendo más sobre la biotecnología, sobre la ciencia y no estancarnos en un solo lugar. Creo que siempre es importante explorar nuevos caminos y desarrollar nuevas cosas, nuevas tecnologías, nuevos procesos y siempre estar innovando y estar actuales en la ciencia para poder desarrollar algún tipo de solución. Muchas gracias, Diego. Edguitar, una pregunta. ¿Piensas de alguna forma que la biotecnología podría potenciarse en el país si se realiza algún tipo de bioemprendimiento? Mira, yo creo que sí, con el correcto enfoque que se le dé al bioemprendimiento. La biotecnología a veces tiene un pro y un contra ahí mismo, que es la transversalidad de conocimientos que abarca. Entonces, a veces se difumina el accionar del biotecnólogo con el del tecnólogo, por ejemplo, de análisis químico, de análisis bioquímico como tal. Entonces, hay que primero encajarse en que uno es ingeniero en biotecnología y está capacitado para diseñar cosas más ingenieriles, como decía en algún momento Steffi.
que justamente cumplan con un requerimiento de bioemprendimiento, que es a la final darse un plus, o dar un valor agregado a algo ya existente. Y aprovechando la coyuntura que hay ahora, pues dentro de la desgracia que contempla la pérdida de empleos, la depresión del sector productivo, pues el emprendimiento como tal en todas las carreras existentes es ya más una obligación que una decisión no trivial como tal. Entonces, yo creo que sí, se puede emprender en biotecnología. Muchas gracias, Edgar, por tu intervención. A nuestra audiencia también le reiteramos nuestros agradecimientos. Nos está viendo gente de diversas que se dedica a diversas actividades. Entre nuestra audiencia tenemos la presencia de una arquitecta, la que nos pregunta si creen que es posible complementar las dos profesiones, arquitectura y biotecnología. Por ejemplo, el investigar sobre nuevos materiales para construcción más ecológicos y más amigables con el medio ambiente. Steffi, por favor, ¿puedes responder a este interrogante? Sí, por supuesto. De hecho, gracias por tu pregunta. Me parece súper interesante. Y la respuesta es sí. La biotecnología, al ser una carrera, una profesión que se puede aplicar en diferentes áreas del conocimiento, puede también aplicarse en la producción de materiales que tengan un componente biotecnológico. De hecho, si nos dejas tu correo, te puedo compartir información de un material que se está utilizando para hacer un concreto que sea mucho más amigable con el medio ambiente, pero a su vez que tenga una capacidad, una vida útil mayor, y todo esto con biotecnología industrial. Aparte de eso, considero, por ejemplo, que si es que hablamos de agricultura, el desecho o los residuos agrícolas que nosotros generamos después de una cosecha, por ejemplo, de maíz, se pueden aprovechar de muchísimas maneras. Entre esas, se podría evaluar si es que esto se puede utilizar para desarrollar biomateriales. Ahora bueno, aquí en Ecuador está saliendo una empresa que se llama ArcBio. Uno de los arquitectos de esta empresa fue a estudiar su maestría y es justamente de agricultura sostenible y de cómo aprovechar los recursos que nosotros tenemos en nuestra naturaleza para mejorar la arquitectura, para mejorar la industria de la construcción. Igual te invito a buscarlos, ellos están haciendo cosas súper chéveres y bueno, están aquí en Ecuador y de todas maneras se puede. Yo creo que una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que hacer como profesionales de diferentes ramas es saber que podemos tener un equipo multidisciplinario para poder conseguir buenos productos y para poder conseguir un muy buen resultado para nuestro país. Eri, ¿quisieras complementar la respuesta de Steffi? Sí, solo complementando y agregando algo porque también me pareció muy interesante la pregunta. Y es que en mi caso al menos, obviamente sí sabía el vínculo que podría haber entre la arquitectura y la biotecnología, pero en realidad lo llegué a afirmar aquí durante mi maestría y es porque tengo una materia que es propiedades de ingeniería de los materiales biológicos. Entonces, básicamente en esta materia lo que tú ves es, analizas todo lo que es, por ejemplo, viscosidad, elasticidad, plasticidad, propiedades reológicas, obviamente aplicadas en mi campo de alimentos, pero me parecía muy interesante que también podías llegar a analizar otro tipo de materiales que en este caso podrían servir muy bien para la arquitectura, para la construcción, pero obviamente fijándote mucho en sus propiedades. Entonces, cómo sacar beneficios de esas propiedades, mejorándolas, obviamente, para que puedan ser aplicadas en el campo de la construcción. Y me parece un campo muy interesante que podíamos, obviamente, explorar mucho más. Muchas gracias, Eri. Bueno, estimada audiencia, lamentablemente el tiempo nos ha quedado corto.
Existen otras interrogantes que se quedaron en el aire, pero no se preocupen, nosotros vamos a dar respuesta a las mismas de forma interna. Les agradecemos la participación a nuestros expositores, les deseamos éxitos, les agradecemos por venir, reiteramos que Biotecnología UDLA es su casa, y con ustedes, como parte de la carrera de Ingeniería en Biotecnología, les reiteramos nuestro compromiso por fomentar estos espacios de divulgación científica. En los próximos días presentaremos más contenido informativo. Espérenlo. Les agradecemos mucho y con esto finalizamos el conversatorio. Gracias a todos. Gracias. Gracias a ti, Carlitos. Un saludo a todos. Gracias a todos por participar. Y gracias a todos por la atención. Gracias igual a Emi y a Carlitos.